Hola, aquí Lucio al habla con una nueva sección para el canal. Esta será las de las adaptaciones, a lo que muchos me dirán. ¿A qué te refieres con adaptaciones? Sencillo, voy a adaptar documentos PDF, blogs, entre otros al formato de video. Al igual que en el canal de la Orden de los Videos Resubidos de Malta, le daré el crédito al autor original, pues yo solo estoy adaptando el documento en cuestión. En esta ocasión voy a adaptar el libro de mitos griegos de la autora estadounidense Mary Poppins Osborne, o más en específico, el epílogo en donde explica cosas básicas de la mitología griega. Solo hago esto para poder rellenar espacio en el canal hasta que saque un video que estoy preparando. Y con respecto al libro de Mary Osborne, planeo adaptarlo en el canal de los cuentos de Pilsen en un futuro cercano. Ahora sí, continuemos. Los titanes fueron los primeros dioses del universo en la mitología grecorromana. Saturno, rey de los titanes, era el padre de Júpiter, Neptuno, Plutón, Juno, Ceres y Vesta. Pero cuando sus hijos se unieron contra él, tuvo que cederle el poder a Júpiter. De allí en adelante, este reinó sobre todos los dioses, y, como vivía en el Olimpo, él y su familia pasaron a llamarse los olímpicos. Los dioses más importantes del Olimpo de la mitología griega fueron luego adoptados por los romanos. En los mitos que recopilé en mi libro, aparecen los nombres romanos mientras que los griegos están entre paréntesis. Júpiter o Zeus, hijo de Saturno, reina sobre los dioses del Olimpo y es el dios de los cielos. Neptuno o Poseidón, hermano de Júpiter, dios del mar. Plutón o Hades, hermano de Júpiter, dios del Averno. Juno era hermana y esposa de Júpiter, diosa del matrimonio. Ceres o Demeter, hermana de Júpiter, madre de Proserpina, diosa de las cosechas. Vesta o Hestia, hermana de Júpiter, diosa del hogar. Minerva o Atenea, hija de Júpiter, diosa de las artes manuales, protectora de las ciudades y de la civilización, diosa de la sabiduría y las batallas. Apolo, hijo de Júpiter, dios de la luz y la verdad. Diana o Artemisa, hija de Júpiter, hermana gemela de Apolo, diosa de la vida salvaje, la cacería y la luna. Mercurio o Hermes, hijo de Júpiter, dios mensajero y embaucador. Marte o Ares, hijo de Júpiter y Juno, dios de la guerra. Vulcano o Hefestos, hijo de Juno, esposo de Venus, dios del fuego. Baco o Dionisos, hijo de Júpiter, dios del vino. Proserpina o Perséfone, sobrina de Júpiter, hija de Ceres, esposa de Plutón, doncella de la primavera, reina del Averno. Venus o Afrodita, diosa del amor y la belleza, surgió de la espuma del mar. Cupido o Eros, hijo de Venus, dios del amor. Además de los dioses más importantes del Olimpo, también habían otros dioses en la mitología grecorromana que no eran muy importantes. Los que aparecen en mi colección son los siguientes. Helios, un titán, dios del sol. Iris, mensajera de Juno, diosa del arco iris. Sueño, dios del adormilamiento. Morfeo, uno de los 100 hijos de Sueño, dios de los sueños. Péneas, dios río, padre de la ninfa Dafne. Hécate, diosa del lado oscuro de la luna. Pan, hijo de Mercurio, dios de los pastores, hombre macho cabrío. Ninfas, compañeras de Pan, doncellas encantadoras, diosas de los bosques, del mar y de las montañas. Dos de las más famosas son Dafne y Eco. El mortal era una persona común y corriente que no vivía eternamente. Incluso si uno de sus padres era un dios o una diosa, no garantizaba que él lo fuese también. Los mortales de mi colección de mitos son estos. Faetón, hijo de Helios y de la ninfa Climena. Rey Midas, rey que según su leyenda convertía todo lo que tocaba en oro. Ceyx, era un rey de Traquis en Tesalia, descrito como un hijo de Ósforo. Otra tradición, sin embargo, imagina a Ceyx como uno de los hijos de Eolo. Alción, era hija de Eolo, dios de los vientos, y se casó con Seise, hijo del lucero del alba. Aracne,
Nacida en Lidia, hija del tintorero Idmón, fue una tejedora que alardeó de ser más habilidosa que la diosa Minerva. Narciso era un muchacho que era tan hermoso que se enamoró de su propia imagen reflejada en un estanque de agua. Calisto era una ninfa de los bosques, hija de Licaón, rey de Pelasgia. Estaba al servicio de Diana. Arcas era el ancestro y héroe epónimo de los arcadios, de quien el país y sus habitantes derivaron su nombre. Era hijo de Júpiter y Calisto. Orfeo es un personaje que viajó al Averno en busca del alma de su amada. Según una creencia bastante difundida, sería hijo de Apolo y de una de las musas, Calíope. Eurídice era una ninfa auloníade de Tracia. Era esposa de Orfeo. Atalanta era una heroína vinculada al ciclo arcaico de la mitología griega, consagrada a Diana y reconocida por sus habilidades para la caza. Hipómenes era un joven que se enamoró de Atalanta, la cazadora a la que no le gustaba la idea de casarse. Psique era la diosa del alma. Nacida como mujer mortal, su belleza rivalizaba con la de Venus e inspiró el amor del hijo de esta, Eros, dios del deseo. Baucis y Filemón son los únicos habitantes de Frigia que ayudan a los dos dioses disfrazados de pobres viajeros. Estos son otros nombres que al momento de estudiar la mitología grecorromana se deben tomar en cuenta. Averno era el nombre antiguo que se le daba, tanto por griegos como por romanos, a un cráter cerca de Cumas, Campania. Existía la creencia de que era una de las posibles entradas al inframundo. Cancerbero era el perro del dios Hades, un monstruo de 3 cabezas en la tradición más común, llamadas Beltesta, Tritesta y Dritesta, o de 50 cabezas según Hesíodo, con una serpiente en lugar de cola. Carón era el barquero que lleva las almas de los muertos al Hades, donde serán juzgadas para decidir su lugar de descanso. Eolo era el responsable del control de las tempestades, ya que Júpiter, padre de los dioses y los hombres, supervisor del universo y dios del cielo y el trueno, le había dado el poder de aplacar y provocar los vientos a su voluntad. Monte Olimpo era la residencia de los principales 12 dioses, presididos por Zeus. Sobre los barrancos, estos tenían palacios de cristal. El Panteón, ubicado en el Pico Míticas, era el lugar de reunión. Los oráculos. Estas entidades divinas proporcionaban consejos y respuestas a preguntas relacionadas con el futuro, la vida cotidiana y las decisiones importantes. El río Estigio constituía el límite entre la tierra y el mundo de los muertos. Río Páctolo. Según la leyenda, sus arenas fueron transformadas en oro por el rey Midas. Muchas de las palabras que usamos tienen su origen en la mitología de los griegos. He aquí algunos ejemplos. Alción significa apacible y en calma. Toma su nombre de Alción, hija del rey del mar, quien fue convertida en una gaviota. Es por eso que también se le denomina así a una especie de ave que solo anida sobre un mar tranquilo. Arácnido es el término que los científicos usan para describir a bichos como arañas y escorpiones. Se origina de Aracne, la doncella a quien Minerva convierte en una araña. Arpa eólica es un arpa que el viento hace sonar. Su nombre se deriva de Eolo, rey de los vientos. Cereal, alimentos hechos de granos. Su nombre deriva de Ceres, diosa de las cosechas. Concupiscencia significa deseo excesivo. Se deriva de Cúpido, dios del amor. Estigio, derivado del río Estigio. Se usa para describir cualquier cosa relacionada con el Averno, oscuro y lóbrego. Faetón, un carruaje abierto de 4 ruedas que se usaban en el siglo XIX. Se deriva de Faetón, quien condujo el carro de su padre el Sol. Helio es un gas inerte y ligero cuyo nombre se deriva de Helios, el dios Sol. Iridiscente significa un despliegue de colores similar al del arco iris. Esta palabra se deriva de Iris, la diosa del arco iris. Mercurio, elemento metálico de color plateado, también llamado azogue, planeta más cercano al Sol, se deriva de Mercurio, hijo de Júpiter. Morfina, medicamento usado para aliviar el dolor y para dormir.
se deriva de Morfeo, dios de los sueños. Narciso es el nombre de un tipo de flor. De ahí viene también la palabra narcisista, que es alguien que solo se la pasa pensando en sí mismo y alabándose por cualquier cosa. Estas dos palabras derivan de Narciso, el joven que se enamoró de su propio reflejo. Olímpicos, nombre de los juegos atléticos más famosos, viene del monte Olimpo. Plutonio es una roca cuya formación se encuentra muy por debajo de la superficie terrestre. Se deriva de Plutón, el dios del Averno. Ahora vamos con la pregunta que muchos querían saber ya que menciono todo esto. ¿Quién escribió los mitos griegos? Responder eso es algo complicado, pero lo resumiré de la siguiente forma. Muchos poetas griegos y latinos reconocidos, comenzando supuestamente por Homero, quien comenzó con esta tarea hace más de 3000 años. Todos los mitos que recopilé en mi libro fueron contados de nuevo o inventados por el poeta latino Ovidio, con excepción hecha de la historia de Cupido y Psique, que fue relatada por primera vez en el siglo II por el escritor latino Apuleyo. Ovidio vivió en la Roma antigua desde el 43 a.C. hasta el 18 después de Cristo. Habiéndose inspirado sobre todo en Homero y en los dramaturgos griegos, llegó a reunir 250 mitos en una colección llamada Metamorfosis o Historia de las Formas Cambiantes. La mayoría de las historias incluyen transformaciones tanto de dioses como de mortales que los dejan convertidos en diferentes seres. Se cree que Ovidio influyó en la literatura occidental más que ningún otro, pues muchos de los trabajos de escritores como Dante, Chaucer, Milton, Shakespeare tienen sus inspiraciones en este escritor. Espero que te guste la mitología griega, con esto me despido. Como decía, en el canal de los cuentos de Pilsen voy a subir el libro de mitos griegos de Mary Osborne completo. Por ahora seguiré tratando de revivir este canal. Con eso me despido. Yo soy Lucio y les deseo unas buenas noches y buena suerte.